Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo a todos los salvadoreños a nivel planetario, especialmente a los que viven en El Salvador. Este programa es dedicado a los llamados hermanos lejanos, a la inmigración salvadoreña que vive en Estados Unidos, Canadá, Europa, etc. Especialmente aquellos que emigraron en 1980 hasta este año. Con muchos que se fueron a huir porque fueron miembros de las Fuerzas Armadas, de la Guardia, de la Policía de Hacienda, etc. Y después de asesinar al pueblo, se fueron a refugiarse en esos países. No los podemos engañar que el sistema capitalista ha expulsado al extranjero más de 3 millones de personas. Y aquellos que se sientan bien vivir en el extranjero, perfecto. Y recordar que todos vamos allá y los convertimos en obreros, excepto aquellos que van de turistas y se regresan a la semana, a los 15 días. Pero el que va a vivir allá generalmente se convierte en hebreo, sea por emigración propia, refugiados o emigrantes por este motivo. Y obreros que un día deciden regresar a El Salvador de turismo. Pero qué bueno cuando vienen con humildad a ver a los familiares, a los amigos, etc. Pero es triste ver obreros de Estados Unidos, Canadá, Europa, que vienen y humillan a la clase obrera salvadoreña. Aquellos que vienen a imponer, aquellos que vienen a tratar de fantasear y con esa fantasía humillan. Ojalá que pueda añadir un video grabado por Edgar E.S., donde una salvadoreña con la camiseta de Nayib Bukele, porque son seguidores de Bukele, que están en su derecho. Pero ahí se demuestra cómo este partido ha construido pensamientos con odio, igual que el señor Bukele. No olvidemos cuando Bukele comenzó allá por el 2015 a lanzar odio, odio y odio contra el mismo pueblo salvadoreño, contra aquellos que eran de izquierda o aquellos que un día le dieron refugio y lo convirtió en político, como fue el FMLN. Y él, como todo traidor, pagó con traición. Donde uno hace un análisis, como yo, que creo que a él lo trajeron al FMLN para destruir al FMLN. Y lanzando odio, mentiras, calumnia, etc. Y muchos seguidores de ellos se convierten también peor que los anglosajones o anglosajonas blancas imperialistas. Vienen a humillar al pueblo, a ultrajarlo. Hace poco vinieron unas
obreras en Estados Unidos turistas y fue a un mercado y a una pobre señora le gritó de toda porque dijo que le habían robado las llaves del carro. Y tal vez el carro era hasta prestado. Porque mucha gente en Estados Unidos sabe que como obrero no es fácil. O muchos que tienen carro, pero no tienen casa propia. Porque Estados Unidos es un país hecho de emigrantes y el país uno de los más explotadores a la clase obrera. Porque allá solo los millonarios son los dueños de todo, de edificios, de apartamentos. Y uno que otro por ahí que tiene su cosita. Pero la mayoría de clase de gente es obrera que no tiene casa propia. Y vienen a El Salvador de turistas, como el caso, ojalá que pueda conectar los videos como les digo, como esta señora le grita a una pobre señora en el mercado, diciéndole, yo en Estados Unidos gano 300 y tú ganas $10. A esta clase de gente que le quiero hablar, gente ignorante, gente retógraga, porque muchos que emigraron eran campesinos con respeto a los campesinos, sin educación académica y política, como también de los pueblos, de los barrios pobres en las ciudades y la capital. Especialmente. Eso no quiere decir que los ricos tienen una buena educación, no mentira. Pero nuestro pueblo así está constituido con una educación baja. Y regresan a humillar, simplemente porque son obreros en Estados Unidos, obreros. Por eso es bueno educarse, ser humilde, amable. Especialmente cuando ellos salieron de este mismo pueblo, que tienen que preguntarse por qué emigraron, por qué huyeron, por qué se fueron. Porque deberían de preguntarse que por qué no se quedan a luchar acá para ver cómo construimos un nuevo El Salvador, sino que se van a huir y regresan de turista o un día. Claro, hablo de los ignorantes, académicos y políticos, y especialmente los que son de nuevas ideas. O sea, Arena, SN, PDC, o GANA, la derecha. La mayoría son fanáticos que no tienen ninguna clase de escrúpulo para el trabajador. Así es que es un llamado que se le hace al llamado hermano lejano, que cuando venga no venga a humillar, no venga a humillar. Especialmente esos que andan con la camiseta de Nayib Bukele, que le han aprendido bien al lanzar odio, desprecio, discriminación, mentiras. Y que tratemos de reconstruir un país, una sociedad mejor. Porque los que conocemos a Estados Unidos como mi persona, que viví 30 años, sé cómo es esa sociedad. Así como dijo el padre de la patria de Cuba, he conocido al monstruo, he vivido en sus extraños y sé cómo se comporta José Martí. Y muchos lo hemos conocido. No voy a negar que tiene cosas buenas, buenas leyes, y que se paga a la clase obrera, le pagan mejor allá. Acá
Las transnacionales se vinieron a pasearse más en el país, porque venden el producto igual que Estados Unidos, Europa, Japón, etc. Cuando acá el sistema capitalista explota a la clase obrera, igual que el gobierno, porque las transnacionales los han metido productos tan caros y muchas veces en El Salvador se venden más caros que en Estados Unidos. Pero aquí no pagan por hora, ganan lo que el sistema capitalista quería. Un sueldo miserable. Tanto el gobierno como las transnacionales y los empresarios salvadoreños, explotadores, pagan el mínimo. Y vivir con el mínimo en El Salvador es igual que Estados Unidos. Si usted gana el mínimo, se la ven palitos también. Así es que un llamado a los hermanos que cuando vengan, vengan humildes, a ver a la familia, a los amigos. Esos que vienen así se les felicita. Pero esos que vienen de arrogante, hablando mentiras, por favor retracten. Así es que es un llamado a todos. Que no se olviden por qué se fueron, por qué huyeron, por qué se refugiaron en Estados Unidos, Canadá, Europa, etc. Porque es necesario educarlos, porque la educación libera. La educación lo enseña, más si usted quiere las ideas verdaderamente socialistas. Una educación que te enseña a saber quién es. El capitalismo es un sistema que te enseña a ser egoísta, hipócrita, mentiroso, fantasioso, orgulloso, etc. ¿Por qué? Porque tener más dinero o un título te cree superior a los demás. Y no tiene que ser así. Ante la ley del universo, todos somos iguales. El materialismo puede llegar a su fin. Pero el conocimiento, la humildad, nunca llega a su fin. Así es que un llamado a los que han emigrado al extranjero y regresan como turistas. Y aquellos salvadoreños que vienen a poner negocios, que no vengan a explotar a su pueblo. O aquellos que de allá compran terrenos, casas, y los alquilan bien caro, igual como que estuvieran en Estados Unidos. O los terrenos los tienen abandonados, no los dan ni para cultivar. Y de paso, muchos vienen de turistas a ultrajar a la clase obrera salvadoreña de donde salieron. A eso se le llama inmoralidad, ignorancia. Por eso es un llamado a que no vengan a humillar, a ultrajar al pueblo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que les bendiga el espíritu del Che Guevara. Monseñor Romero, mi pastor. Que les bendiga Jesús el hombre. Que les bendiga todos los mártires caídos en las luchas contra el imperialismo, el militarismo y la derecha en El Salvador. Honor y gloria a nuestro padre Farabundo Martí. Pero recuerde lo más importante, leales siempre, traidores nunca. Lo veremos
en otro programa. Salvadoreñas que se creen gringas humillan a vendedora del centro de San Salvador. La estaban acusando que les había robado la llave y la licencia, pero todo fue mentira. Habían perdido las llaves porque andaban borrachas estas focas de Bukele. Y son fanáticas de Nayib Bukele. Ahí está la señora con la camisa de Nayib Bukele. Así son los fanáticos de Bukele malcriados. Ahí se lo paso. Sí. En TikTok. Con Bukele. Todos igual o no. Sí. Let's go. O sea, yo soy víctima. Mañana resuelve. Yo soy víctima. A mí me han robado las llaves. ¿De qué te me han estás robado hablando? mi licencia de conducir. El hecho que yo, mira, el hecho que yo haya consumido 2 cervezas, eso no significa nada. Yo no sé por qué tú estás grabando. Porque she's a fucking bitch. Mira, That's what it is. ponete en los zapatos tuyos. ¿Qué pasaría si a ti te robaran? Salvadorian Don José, llama a la policía. She's a Salvadorian bitch. O sea, ¿qué te crees con un salario asalariado mierda? Cuando te tendrás que poner a la par de los No debe sufridos. ganar más de $10 al día. Está bueno. Yo gano, Dale, ¿sabes lo que yo gano? me vale lo que digas. Yo gano $300 No al te día. pones en el lugar de... Miren, así son los fanáticos de Bukele, unos malcriados prepotentes, ofenden a los demás, humillando a la vendedora, esta maitra. Solo porque viven en Estados Unidos se creen la gran cosa los fanáticos de Bukele, humillando a los que están en El Salvador, ganando $10. Le dijo que ella gana 400 el día y que ella ganaba 10. Eso le dijo esta foca Nayib Bukele. Así son los fanáticos de Bukele, ofensivos, humillan a los demás. Ellos se creen unos santos, se creen más que otros, solo porque viven en Estados Unidos. ¿Y por qué no arrestan a esta vieja? ¿Por qué no dicen 3 doritos después? Hay muchos salvadoreños, ciudadanos de Estados Unidos, que están presos en El Salvador con el régimen sin haber hecho nada. Y estas maitras andaban borrachas manejando. ¿Y por qué no las arrestan? Ese video ya hace 3 días que lo subieron y no las han arrestado. Como son fanáticas de Bukele, las está protegiendo la policía. Hasta la andaban cuidando la policía. La tienen esposada, solo por vender diademas. Por eso la tienen esposada. Este es el sistema de nuestro país, miren. Qué bonito. Por ser pobre lo discriminan a uno, ¿ves? Toda esa gente que tiene necesidad. Y ellos con su sueldo fijo. Qué barbaridad. Es que así son todos los fanáticos de Bukele. Miren, en Los Ángeles, allá andaban peleando con la oposición, insultándolos, amenazándolos con la policía. Esta maitra insultando a los demás, solo porque la gente no piensa igual que ellos, comienzan a ofenderlos. Así son las focas de Nayib Bukele, gente, unos ofensivos, prepotentes, se creen más que los demás. Pandilleros son, focas de Bukele sí son criminales. Ellos son igual que Bukele, también representados por los dipufocas, son igual que los dipufocas malcriados, criminales, ladrones, corruptos. También representadas estas focas. Veamos este video, el chiquillo. You don't agree with them, they don't agree with you. There's no sense in coming over. Listen, there's no sense in coming over here. Trying to be them. You understand? So the thing is, when I was coming, I come with my kids. You can ask them. When I come and when I pass them, they start to fuck your mom, fuck this, fuck that. Well, that's the whole point. How come I ain't gonna respect them? That's the whole point. Don't come over here so you don't get that reaction. I passed through there. Yeah, I have the right to walk. You understand? No, you understand, because otherwise, this is the point. Ellos pasan para acá. Ellos pertenecen a la esquina. Pues sí, por eso no tendremos que dar relevancia. Pero no se va a poner a pelear.